Entonces, de alguna manera, la forma en la que hemos pensado distribuir este panel es 3 tópicos particulares que los panelistas han querido desarrollar para poder ver este tema de visiones y perspectivas. Entonces, en primer lugar, nos va a hablar el doctor Felipe sobre la figura del laudo parcial, nos va a contar un poco cuáles son las utilidades, cuáles son, digamos, las ventajas, las características prácticas de esta figura. Después le daremos la palabra al doctor Eduardo Silva para que nos hable acerca de la deliberación del tribunal, qué métodos utilizan los tribunales para hacer esa deliberación y para llegar al laudo arbitral. Y finalmente el doctor Alberto nos hablará acerca de la carga de motivación que tiene que tener el laudo en el arbitraje internacional. ¿Cuál debe ser ese alcance? ¿Cuál es la finalidad? Un poco cuáles son las expectativas que pueden tener las partes con respecto de cómo debe producirse esa motivación que los árbitros tienen que plasmar o si la tienen que dejar plasmada dentro de sus laudos. Magnífico, doctor Eduardo, ya lo vemos. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Entonces, doctor Felipe, si quiere, entonces por favor arranquemos con usted hablando sobre la figura del laudo parcial. Muchas gracias, Sebastián. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al comité por la invitación, en cabeza del doctor Juan Pablo. Y un placer estar acá con esos copanelistas a quien conozco y aprecio hace muchísimos años. A ver, un poco lo que hablamos cuando estamos preparando esto es, uno habla de visiones y perspectivas, que es nuestro panel. Y hay un tema en particular del cual venimos hablando hace mucho tiempo en Colombia, que es el laudo parcial. Laudo parcial. Y pareciera ser, y un poco en algún panel, doctor Eduardo, hace muchísimos años, por ahí yo creo que casi unos 20 años, unos 18 años, yo lo oí a usted dar una conferencia donde usted comenzaba con una tesis, una antítesis y daba una síntesis. Hace muchos años en la Cámara en la 26. Y yo pensando un poco en eso que me quedó siempre sonando en la cabeza, yo quise como estructurar esto un poco parecido. Entonces, un poco la tesis es, oiga, pues en Colombia desde hace muchos años el laudo parcial es válido, ¿cierto? Y tenemos gran conocimiento de qué es un laudo parcial en arbitraje internacional y cómo utilizarlo. Para eso hay una sentencia que es como la sentencia Ito en esto, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que cambió un poco la jurisprudencia al respecto. La sentencia es la SC 8453-2016 del 24 de junio de 2016, en un caso que la doctrina y un poco la jurisprudencia llamado HMT contra FOCA. Un caso, digamos, que tiene mucho también de cosas interesantes en temas de agencia, muy recomendado para quien quiera profundizar un poco en el tema, de definición de orden público internacional, tiene cosas muy interesantes. Pero referido al laudo parcial, esa sentencia nos marcó en Colombia el derrotero de qué entendemos por laudo parcial en arbitraje internacional. Y yo quiero leer un par de cosas porque me parecen, digamos, muy dicientes. Y acá abro comillas. Dice que esa providencia proferida en ese caso decía que era un laudo arbitral. Pues así lo dispuso el tribunal, carácter en virtud del cual ese laudo arbitral parcial es susceptible de reconocimiento en Colombia, dado que, y acá viene tal vez la parte más importante, a pesar de que no dirime la controversia relacionada con el cumplimiento del contrato de agencia celebrado por las partes, sí resuelve de manera definitiva lo atinente a la jurisdicción de los árbitros que fue cuestionado por la sociedad colombiana por vía de objeción. Y esta característica, precisamente, la diferencia de los autos o proveídos que impulsan el proceso y no requieren de las formalidades establecidas en el reglamento para los laudos. Después sigue la Corte y dice, a diferencia de los varios autos u órdenes procesales que se dictan en un procedimiento arbitral, los laudos tienen por objeto resolver las diferencias suscitadas entre las partes de un conflicto, las cuales no se circunscriben a la discusión principal que dio origen al arbitraje, sino que pueden surgir en el curso del trámite, circunstancia en virtud de la cual los árbitros y las partes pueden estimar necesario separar o escindir alguna o algunas discrepancias particulares en razón a la trascendencia que tiene dentro de la controversia, lo que origina laudos parciales y laudo final, todos con carácter definitivo para las cuestiones o asuntos que se solucionan. Perfecto, es que ahí comenzó la Corte a fijar algunos derroteros. Después viene una sentencia del Consejo de Estado
del 27 de febrero de 2020, la sentencia 60714, donde dice el Consejo de Estado, y acá es un laudo parcial que resolvió sobre si el arbitraje era nacional o internacional. Y dice el Consejo de Estado, y acá de nuevo abro comillas, la sala precisa que no solo es susceptible de ser recurrido en anulación el laudo final, también los laudos parciales que sean proferidos a lo largo del procedimiento, siempre y cuando en estos se definan aspectos que puedan ser cuestionados a partir de las causales establecidas en el artículo 108 de la Ley 1563. En materia arbitral comercial internacional, la doctrina y la ley han admitido la existencia de distintos tipos de laudo. En efecto, algunos ordenamientos reconocen la siguiente clasificación. 2 puntos. Primero, laudo de competencia. Segundo, laudo incidental. Tercero, laudo parcial que resuelve de manera preliminar alguna controversia entre las partes. Cuarto, laudo final. Quinto, laudo de rebeldía. Y sexto, laudo consentido. El Estatuto Arbitral Colombiano permite que sean las partes las que definen las reglas de procedimiento y por tanto los tipos de laudos que se puedan proferir a lo largo del trámite arbitral. En el caso concreto, las partes convinieron que en lo acordado expresamente por ellas regirían las reglas de X centro y dicho reglamento, dice la Corte, establece en su artículo tal que el Tribunal Arbitral podrá resolver excepciones de incompetencia y de exceso del mandato mediante el laudo interlocutorio o en el laudo final. Acá comienzan ya unas palabritas que alguna vez el doctor Rosuleta que lo por ahí decía, ¿cuál es la diferencia entre el laudo interlocutorio, laudo parcial, laudo, bueno, en fin, ahí ya se nos complica un poco la cosa. Pero digamos que parece que estas 2 sentencias tenemos algunas conclusiones que uno podría sacar de manera preliminar. Primero, el laudo parcial es un documento en el cual el tribunal resuelve de manera definitiva alguna diferencia suscitada entre las partes. Segundo, el laudo parcial, al igual que el laudo final, puede ser objeto de anulación. Y tercero, un ejemplo de cuándo dictar un laudo final parcial es cuando se presentan objeciones jurisdiccionales o de competencia de los árbitros. Hasta ahí vamos bien. Vamos ahora con la antítesis. Y es bueno, pero si lo tenemos tan claro, el tema del laudo parcial en Colombia. Entonces uno va a la ley 1563 de 2012 tiene algunas cosas que a mi juicio llevan a que no sea tan claro el tema, más allá de lo que ha hecho la jurisprudencia, acertadamente creo yo, lo que ha hecho la jurisprudencia. Pero el artículo 79, por ejemplo, habla de la facultad del tribunal para decidir acerca de su competencia, ¿cierto? Y dice lo siguiente, dice, el tribunal arbitral podrá decidir las excepciones de incompetencia o de que el tribunal arbitral ha accedido a su competencia como cuestión previa o en un laudo sobre el fondo. Pareciera que permite el laudo parcial. Y a reglón seguido dice, si el tribunal arbitral desestima cualquiera de las citadas excepciones como cuestión previa, la decisión correspondiente solo podrá ser impugnada mediante recurso de anulación contra el laudo que ponga fin al arbitraje, en los términos del artículo 109. Entonces, eso que sería un laudo parcial, que el Consejo de Estado dijo que era objeto de anulación, acá está diciendo no, solo puede anular eso por medio de anulación del laudo final. Después hay un tema sobre las medidas cautelares, donde dice que el tribunal puede tomar esa decisión mediante laudo o no. Pero de nuevo, pues dice que esa decisión de las medidas cautelares es revisable por el tribunal, entonces no es una definición de carácter o no es una decisión de carácter definitivo, con lo cual uno comienza a pensar y dice, bueno, pero al fin es que defina de manera definitiva o no. Y después llega, digamos, finalmente el artículo 92, que es el que nos permite decir, bueno, el tribunal puede, digamos, determinar el procedimiento y dictar laudos parciales si así lo quiere. Entonces viene un casito muy interesante que era el que yo quería compartir con ustedes, que fue objeto de una tertulia que hicimos con el comité hace algunos meses, pero que evolucionando, doctor Juan Pablo, desde que fue la tertulia. Y es un caso que se ha conocido como el caso Metro Plus. ¿Qué pasó en este caso? Un caso sometido a arbitraje internacional bajo reglamento del ICDR, del Centro Internacional de Resolución de Disputas de la Asociación Americana de Arbitraje, versión junio 1 de 2014. Resulta que en ese trámite, en el cual una parte estatal era demandada y demandante en reconvención, el ICDR, el centro, comenzó a solicitar el pago de los depósitos, digamos, requeridos para los honorarios del tribunal y los costos del centro, y a pesar de múltiples requerimientos, la parte, digamos, estatal no pagó. Llega un punto en que dicen,
está muy cerca de la audiencia y le dicen al tribunal, el tribunal dice, bueno, o ustedes pagan o detenemos el arbitraje. Entonces la parte demandante dice, yo pago por la parte demandada, pero de la aplicación al artículo 36.4 del reglamento. ¿Qué decía el artículo 36.4 del reglamento en esa versión? La versión en español decía lo siguiente, abro comillas, si una parte omite hacer los depósitos a ella requeridas, se entenderá que se desiste de las demandas o reconvenciones que haya hecho en el arbitraje. Cierro comillas. El tribunal entonces decide lo siguiente en una orden procesal, que lo llamó orden procesal, del 8 de febrero de 2022, donde dice lo siguiente, abro comillas, en virtud de que Metroplus no realizó los depósitos que le fueron requeridos, con base en el artículo 36.4 del reglamento que alude los depósitos, se tienen por desistidas las reconvenciones que Metroplus presentó en el arbitraje. Esa es la decisión del tribunal. Entonces, un recurso contra esa decisión fue confirmado por la otra orden procesal del tribunal. Y entonces, con eso, que fue tomado como orden procesal de nuevo, llegan los apoderados de Metroplus y presentan una tutela contra esas órdenes procesales. La sentencia del Consejo de Estado, en un auto del Consejo de Estado, es una sentencia, un auto del Consejo de Estado del 26 de abril del 2022, que fue después confirmado mediante providencia el 13 de julio de 2022, el Consejo de Estado decide abstenerse de tramitar la tutela, porque dice que carece de jurisdicción para hacerlo. A la luz de un análisis de la sentencia T 354-2019, en que la Corte Constitucional dijo que la procedencia de la tutela en el arbitraje internacional era excepcionalísima. Entonces dice que de allí el Consejo de Estado entiende que esa posibilidad de excepcionalísima implica que solo se pueda recurrir a la tutela en contra de laudos y que esto no es un laudo, que esto es una orden procesal. Y no entra a analizar si en realidad, de acuerdo con su propia jurisprudencia anterior y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, esto, más allá del nombre que tenía, era o no era un laudo parcial. Ante esto, la entidad estatal inicia una demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia por los mismos, exactamente igual a la demanda reconvencional que presentó en el tribunal. La demanda fue rechazada mediante auto del 3 de febrero de 2023 debido a la existencia de cláusula compromisoria. Dice, no, es que hay cláusula compromisoria, ergo, pues yo le rechazo la demanda. La decisión fue apelada ante el Consejo de Estado y mediante providencia del 23 de octubre de 2023, de la sección tercera, auto del 19 de octubre de 2023, expediente 69-387, el Consejo de Estado dice no, acá no se le han conculcado sus derechos fundamentales. La decisión es muy interesante, tiene muchas más cosas, pero en particular frente a esto lo que dice es lo siguiente, dice, abro comillas, en ese contexto jurídico y normativo no es posible concluir, como lo sostiene la parte apelante, que el hecho de que sus pretensiones planteadas no se han tramitado en el CIRD por falta de pago de los gastos del tribunal arbitral fijados para la demanda de reconvención, la habilita en forma automática para acudir a la justicia estatal, sin tener en cuenta el resuelto por el tribunal arbitral al cual las partes en forma libre y voluntaria decidieron someter sus diferencias. Por el contrario, se advierte que las reglas del CIRD, denominadas X, que las partes escogieron y aceptaron para regir los diferendos surgidos entre estas, sí disponen los efectos del no pago de los depósitos que se les requieran, los cuales se asimilan al desistimiento. Sigue el Consejo de Estado. Contrario al entendimiento del apelante y de conformidad con las reglas que rigen el arbitraje internacional en materia de controversia, el no pago de los gastos del tribunal no derivó en la extinción del pacto arbitral, sino en el desistimiento de las pretensiones de la demanda de reconvención, toda vez que las partes definieron que sus conflictos serían definidos por la justicia arbitral internacional, acuerdo al cual no pueden ahora sustraerse válidamente para desconocer los efectos de las órdenes procesales números 35 y 38, según las cuales tuvieron por desistidas las pretensiones de la demanda de reconvención. En esa perspectiva, entonces, la decisión del tribunal de primera instancia no restringe indebidamente el derecho fundamental de acceso a la admisión de justicia de Metroplus, porque este quedó garantizado ante el tribunal arbitral que, por decisión de dicha parte,
era el llamado a resolver el asunto y cuya decisión de tener por desistida la demanda no es controlable por esta jurisdicción a través del medio de control ejercido por la demandada. Cierro comillas. Entonces llega la duda de, ¿pero eso no era un laudo parcial? Según la propia definición que ha hecho la Corte Suprema y según la propia definición que ha hecho el Consejo de Estado que leímos al principio, ¿eso no era un laudo parcial? ¿No resuelve de manera definitiva una controversia puesta al tribunal entre las partes? El tema creo que está en el tema del desistimiento, que fue lo que hablamos en aquella tertulia. Y es, ¿qué se entiende por desistimiento? ¿Es una decisión definitiva? Pues acá parece que sí. Salvo que la entidad pueda volver a iniciar un proceso ante la ICR otra vez, pagar de nuevo y arrancar, o pagar de nuevo, pagar porque antes no pagó y arrancar un arbitraje allí. Entonces, como conclusiones de nuestra antítesis, tenemos, oiga, bueno, listo. Las soluciones jurisdiccionales creo que no hay duda de que se pueden resolver de manera previa, lo dice la propia ley, y parece ser que esa decisión puede ser también un laudo parcial. Sin embargo, según la ley, solo se puede anular mediante anulación del laudo final, lo cual es un poquito extraño, pero la jurisprudencia parece que ya ha decantado eso. El laudo por el cual se puede tomar la decisión sobre las medidas cautelares es considerado un laudo parcial. Dice la ley que solo puedo yo, que no necesito reconocerla, que solo digamos que puedo ejecutar directamente sin reconocerla y que solo se puede alegar contrario a esa ejecución unas causales que están determinadas, que son muy parecidas a las causales de anulación o de negación de reconocimiento de los laudos internacionales. Pero si es un laudo parcial, ¿podría yo anular esa decisión? Dice la ley que no, dice la ley que se puede ejecutar sin pasar por reconocimiento. Ahí queda otra pregunta. Y por último, la del caso Metroplus, y es esta decisión del tribunal que desestima, y ahí entonces la pregunta es, ¿ese desistimiento es definitivo o no? Pero que desestima las pretensiones de una demanda, eso no es un laudo parcial. Difícil. En conclusión, algunas conclusiones a manera de síntesis y de preguntas sin respuesta que después Alberto y Eduardo intentarán solucionar. Y es, yo creo que no hay duda de que en Colombia los dos parciales son válidos. Eso creo que quedó hace mucho tiempo, digamos, claro. Y también que contra ellos yo puedo intentar la anulación y son objeto de reconocimiento. Yo creo que eso, digamos, no hay ninguna duda. Ahora, creo que la duda está en qué pasa con la medida cautelar totalmente laudo. Eso no es un laudo parcial, porque esa es una primera duda y si lo catalogo, lo clasifico como laudo parcial, ¿puedo anular ese laudo? ¿Qué pasa con la decisión sobre el desistimiento de las pretensiones? Eso es o no es un laudo, independientemente del nombre que se le ponga. Tercero, si el tribunal se equivoca en el nombre y le pone a un laudo parcial orden procesal, o auto, o cualquier otro nombre que le ponga, o viceversa, a un laudo parcial, a un documento, a una decisión que no es un laudo parcial, le pone el nombre de laudo parcial, puede entrar el juez de anulación o de reconocimiento o de tutela colombiano a pasar por encima del nombre que le puso el tribunal y decir, de acuerdo con mi jurisprudencia, de acuerdo con mi derecho interno, eso es un laudo parcial o eso no es un laudo parcial. Las implicaciones son, pues todas, como vimos, ya el Consejo de Estado dijo, si no es un laudo, no hay tutela contra eso. Y además, pues ya vimos que también dijo, solo el laudo se puede anular y solo el laudo se puede reconocer. Esos son tal vez los interrogantes que quería dejar abiertos, Sebas, y con esto pues les doy la palabra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Felipe. Y en esa línea, digamos, con todo lo que usted menciona, pues al final de cuentas queda un margen de incertidumbre que quisiera como un poco rebotarle las inquietudes de Felipe a nosotros dos panelistas. ¿Qué opinan y cómo ven ustedes desde la perspectiva de visiones y perspectivas si esos inconvenientes o esa tesis y antítesis que exponía Felipe, digamos, cómo repercute al final en el futuro de esta figura? Alberto. Dar la palabra a mí en lugar del doctor Eduardo Silva me parece un desperdicio, pero muchas gracias. Pues, a ver,
yo creo que hay una cantidad de problemas jurídicos importantes, pero yo creo que el análisis de si algo es un laudo o no es un laudo tiene que empezar por lo que el tribunal mismo dijo. Yo entiendo que podría haber eventualmente una discusión sobre si una decisión de un tribunal que le dieron un nombre finalmente es un laudo, pero yo veo muy difícil a un juez estatal catalogando de laudo algo que el tribunal mismo dijo que no lo era. Y al contrario lo mismo. Es decir, finalmente yo creo que uno debería entender que si el tribunal dice que lo que está dictando es un laudo, pues es un laudo. Hoy en día se encuentra uno en los procedimientos arbitrales internacionales muchas etapas intermedias en las que se expiden órdenes procesales o decisiones sobre puntos incluso de fondo, y lo que hace que sean o no un laudo parcial es si el tribunal se está reservando el derecho de volver sobre ellas en el laudo final o no, y yo creo que el único que puede saber si eso es lo que está haciendo o no es el tribunal mismo. Y lo otro, en cuanto a las posibilidades y los efectos del hecho de que sea un laudo o no lo sea, pues obviamente hay que mirar la ley interna o la ley del lugar de la sede para ver si es un laudo o no, y me parece que el hecho de que la ley establezca excepciones para ciertos efectos, por ejemplo decir esto es un laudo parcial pero tiene que esperarse al final para poderlo impugnar, pues me parece que el hecho de que la ley se tome el trabajo de establecer la excepción de alguna manera es un reconocimiento a que es un laudo, y si no la estableciera pues se debería poder intentar la anulación en ese momento. Y el tema con las medidas cautelares es, como todos los países tienen reglas distintas. Hay unos donde posiblemente si no es un laudo no se puede ejecutar directamente, y habrá otros donde sí, pero como el tribunal no sabe finalmente el destino de esa decisión cuál va a ser, pues lo que uno sí sabe que es ejecutable en cualquier país que sea miembro de la Convención de Nueva York, pues es la calidad del laudo. Entonces, digamos que hay una cantidad de ejercicios de revisar fuentes que uno tiene que hacer dependiendo de dónde está la sede del tribunal, de dónde están tratando de ejecutar la decisión, etcétera, pero creo que hay que empezar con lo que el tribunal mismo dice, y pues puede sonar un poco formal, digamos, pero finalmente, si a mí me llega un documento que dice orden procesal, convertir eso en un laudo me parece muy difícil, y lo contrario también. No digo que no se pueda hacer, pero me cuesta trabajo pensar en un criterio que uno pueda decirle al tribunal, salvo que efectivamente tenga una disposición que contradiga de frente lo que es un laudo, que puede ocurrir. Creo que hay que empezar por ahí. Muchísimas gracias. Doctor Eduardo. Bueno, muchas gracias, primero que todo al doctor Juan Pablo y al comité por la invitación, y un placer estar con ustedes. Un par de ideas muy rápidas. Yo creo que si finalmente existe la idea de un laudo parcial, es porque hay una premisa anterior, que es la de la bifurcación o trifurcación del procedimiento. Siempre que se bifurca o trifurca el procedimiento, existe la posibilidad de que haya laudos parciales o decisiones parciales antes del laudo final, y eso siempre crea dos problemas. El primero, de calificación jurídica, si una decisión es un laudo o una orden de procedimiento, y el segundo, si se trata de un laudo parcial, pues la posibilidad de pedir la anulación de ese laudo mientras que el arbitraje sigue su curso. Y es por eso, y esta es la única contribución que me viene a la cabeza, que yo veo en el arbitraje internacional una tendencia a no bifurcar o trifurcar el procedimiento, es decir, a decir todo en el laudo final, precisamente para evitar ese tipo de complicaciones. En otras palabras, la bifurcación como premisa indispensable de un laudo parcial es cada vez más excepcional. Muchísimas gracias. Entonces, ahora pasando a nuestro segundo tema y volviendo con usted, doctor Eduardo, la idea es que usted nos hable sobre la deliberación del tribunal, nos cuente un poco su experiencia y sus visiones sobre cómo es ese procedimiento, cómo, digamos, se organiza internamente el tribunal para tomar ese tipo de determinaciones, cómo se produce esa deliberación y cómo se llega definitivamente pues, al laudo que define la controversia de las partes. Perfecto. Todos sabemos que cuando los abogados terminan su trabajo, bien sea en una audiencia o en un memorial, por ejemplo, de postaudiencia, se entra en una suerte de época de silencio donde se supone que los árbitros están trabajando para dictar una decisión, pero no se sabe bien qué está pasando. Entonces, lo que me parece interesante de la pregunta es intentar
explorar qué ocurre durante ese interregno entre la última actuación y el laudo final dictado por el tribunal. Y lo que yo he visto en la práctica es que en cuanto a la deliberación del tribunal, hay dos temas que se pueden distinguir. Primero, cómo se va a organizar la deliberación y segundo, cuáles son los métodos de deliberación. Y aquí sí, lo único que les puedo contar es lo que he visto en la práctica. En cuanto a la organización, yo creo que lo que ocurría, digamos, hace unos 10 años era una organización espontánea de la deliberación, es decir, se acababa la audiencia y los árbitros conversaban sobre, bueno, cómo vamos a organizar las siguientes etapas del procedimiento y esencialmente cuándo y cómo vamos a deliberar. Esa era una preocupación que surgía al final de la audiencia. Esa modalidad de organización de la deliberación causó retrasos, dadas las ocupaciones de los árbitros que no habían reservado un tiempo con antelación para deliberar, y eso lo que ha generado es que el tiempo de la deliberación se reserve con anterioridad de dos maneras distintas. Primero, por lo general, lo que hacen algunos árbitros es agregar días después de la audiencia para que los árbitros se queden 1 o 2 días más decidiendo el caso. Este método es más o menos popular. Lo que me parece más excepcional y que lo he visto en menos casos es que los árbitros son transparentes desde la orden procesal número 1 con las partes. Es decir, dentro del calendario procesal incluyen unos días que van a ser los días de deliberación y todo el mundo sabe que esos días están reservados por los árbitros y que allí van a deliberar. Yo debo confesar, pero no tengo tiempo de desarrollarlo, que no estoy seguro que esa sea una buena práctica. Y en cuanto a los métodos de deliberación, pues uno podría decir que hay tantos métodos como presidentes o presidentas de tribunales arbitrales. Pero intentando dar algunos ejemplos, primero existe la deliberación más espontánea, es decir, los árbitros se reúnen y empiezan a conversar sobre los temas del caso. Para eso, por lo general, el presidente o la presidenta prepara una lista de temas que deben ser decididos por el tribunal arbitral. Esa reunión puede ser en persona, esa sería mi preferencia. Yo creo que los árbitros trabajan mucho más eficazmente si se encierran un par de días para decidir el caso. Sin embargo, y era una de las preguntas que Sebastián me formulaba con anterioridad, desde la pandemia y que todos descubrimos esta magnífica tecnología de Zoom y del Webex y todas estas técnicas, yo tiendo a pensar que las deliberaciones ocurren cada vez más por videoconferencia para evitar viajes y evitar costos. El problema de las videoconferencias es que son, en cuanto a su tiempo, limitadas y por eso hay una tendencia a que no se termine de deliberar en una sesión. De ahí el interés de encerrarse, como decía antes, el par de días en un lugar para deliberar. Las reuniones que sean presenciales o remotas siempre son guiadas por el presidente. Como les decía, puede ser de una manera más general, hablando de cómo piensa cada uno que se tiene que decidir el caso, llegando a consensos y no entrando necesariamente en el razonamiento. El razonamiento es algo que el presidente podrá proponer sobre la base de consensos y después los coárbitros podrán comentar ese razonamiento cuando reciban el proyecto de laudo. Y yo he estado con presidentes que hacen un trabajo súper detallado en la deliberación, en que proyectan los documentos, se ve cada documento, se decide conjuntamente el razonamiento, etcétera, que es quizás un método mejor. Otro método que es preferido
pensaría yo por los especialistas en Derecho Internacional Público, son presidentes que le piden a los coárbitros que redacten notas sobre qué piensan sobre el caso. Ese método a mí me parece perjudicial porque si los coárbitros escriben notas y que podrán ser contradictorias o por lo menos distintas, es muy difícil cuando uno ha escrito algo cambiar de opinión. O por lo menos es más difícil llegar a un consenso si ya existen notas escritas con notas al pie, fundamentos, que si esas notas no existen. Pero hay una tendencia, como les decía, en los arbitrajes de derecho internacional público, los arbitrajes de inversión, a pedir ese tipo de notas. Y por último, como anécdota, pues siempre existen los presidentes o las presidentas autoritarios o autoritarias que dicen, no dicen mayor cosa al final de la audiencia y simplemente después de unos días mandan un proyecto de laudo a los coárbitros y les piden comentarios sobre el mismo. Eso es lo que puedo compartir, Sebastián. Muchísimas gracias. Ahora, nuevamente, les pediría al doctor Alberto y al doctor Felipe sus opiniones sobre este punto. Doctor Alberto. Gracias, Sebastián. A ver, yo creo que hay varios temas importantes y coincido con Eduardo en que pues todo el mundo lo hace distinto. Pero lo primero es en qué momento se hace. Y digamos que los laudos más difíciles de dictar son los laudos en los que los árbitros estudian el tema demasiado tarde, llegando a la audiencia o algunos incluso después de la audiencia. De manera que hay presidentes que tienen el buen juicio de buscar espacios breves donde el propósito de la llamada o la reunión no es la deliberación, pero a raíz de ciertas decisiones específicas que se quieren tomar, buscan que los árbitros vayan ofreciendo su visión sobre hasta ahora qué creen que ha ocurrido y eso qué efectos debe tener. Entonces, yo creo que ese tipo de herramientas que he visto presidentes usarlos son bastante eficaces. Y lo otro es, si uno empieza de cero o si aparte de una ponencia, que esos son como los dos extremos. Y yo creo que las cosas terminan siendo como una especie de camino intermedio entre las dos. Y a mí me pasó en un caso fue muy interesante porque hablábamos y había un árbitro que decía que si seguíamos así iba a montar una disidencia, etcétera, hasta que me dijo, oiga, ¿por qué no pensamos por escrito? Me dijo, proyecte algo y convénzame. Y dije, bueno, listo. Y lo proyecté y una parte la convenció y otra no, pero digamos que el ejercicio de reducir las cosas a escrito es muy importante, pero yo no empezaría por ahí. Yo empezaría normalmente con el diálogo, después aterrizaría ya en algo escrito y trabajaría sobre eso para evitar el escenario que decía Eduardo de los árbitros que dicen, mire, salvo que tengan alguna objeción grave, aquí les mando el laudo, se firme en la página 47, que me parece que pues no es realmente lo que las partes quisieron cuando nombraron a 3 personas. Sí, y tal vez, Alberto, solamente una acotación muy menor sobre el mismo punto, y es, cada vez vemos más herramientas como Arbitrator Intelligence, una serie de herramientas que pretenden, digamos, recolectar información sobre los árbitros y sobre cómo operan y cómo trabajan. Entonces, esa etapa un poco esotérica de la que hablaba el doctor Eduardo al principio de, listo, terminamos los abogados de parte, ¿y ahora qué? ¿Y el tribunal qué va a hacer y cómo lo va a hacer? Yo creo que hay como una mayor como necesidad y como un querer del mercado de conocer un poco más cómo se hace eso. Porque como dice Alberto, yo sí creo que las partes cuando nombran un tribunal de 3 no quieren que el presidente llegue con la ponencia y diga, porque tengan una objeción grave, acá está el laudo y fírmenlo. Que eso no implica el vocablo de deliberar. Yo creo que la palabra deliberar implica otras cosas diferentes. Entonces la pregunta ahí es hasta dónde se debe conocer o no conocer eso, y creo que ahí el tema es que pues sigue siendo muy complicado conocer qué pasa a puerta cerrada, y no sé si se deba incluso. Ahí también hay una discusión sobre si se debe o no se debe, pero yo sí creo que debería haber un poquito más de información sobre cómo trabajan los árbitros. No qué hicieron, pero sí por lo menos, bueno, este árbitro tiende a dejar el laudo y a entregar el laudo. Entonces uno ya sabe y dice, bueno, pues listo. Porque yo creo que esos son el tipo de decisiones que uno como parte debe tratar de buscar a la hora de nombrar un tribunal y pues simplemente como para agregar un poquito lo último que usted decía, Alberto. Gracias. Yo
antes de pasar al último panel, y aprovechando que tenemos tiempo, sí quisiera, doctor Eduardo, que usted nos mencionó un punto en el que nos decía, y hay algunos árbitros que incluso en el calendario procesal dejan establecidas fechas, pero considero que eso no es tan inconveniente, pero por tiempo no va a poder explicarlo, pero creo que por tiempo sí alcanzamos, entonces creo que aquí no me perdonarían no preguntarle cuál es el motivo por el cual usted no lo considera tan conveniente. Sí, yo no estoy seguro, Sebastián, que sea buena idea que las partes sepan cuándo los árbitros están deliberando para eventualmente evitar presiones directas o indirectas al tribunal. Muchas veces no se sabe qué actitud puede tener un coárbitro que uno no conozca, por ejemplo, y qué tan influenciable puede ser. Entonces, me parece que es una práctica que puede funcionar si uno está totalmente convencido de que las partes no van a presionar y los árbitros no se van a dejar presionar, pero si hay alguna duda es mejor simplemente decirle a las partes al final de la audiencia que hay unas fechas reservadas de antemano y que se va a deliberar para que las partes sepan que los árbitros están haciendo su trabajo. Y si no se sabe mucho sobre lo que pasa en ese momento de las deliberaciones es porque en muchos países esas deliberaciones son secretas por ley. Magnífico, mil gracias. Entonces, finalmente, doctor Alberto, hablemos sobre la carga de motivación, un poco. ¿Cuánto está bien? ¿Dónde se debe poner la línea para decir que el árbitro está cumpliendo con su labor de cumplir con esa carga de motivación? Si existe un mínimo de carga de motivación que se pueda hacer exigible y un poco saber cuál es ese punto medio donde deben terminar los laudos arbitrales para satisfacer los intereses de las partes, pero al mismo tiempo, digamos, beneficiar otras cosas como la celeridad, la eficiencia de los costos. Gracias, Sebastián. Sí, digamos que mantengámonos dentro del universo de los laudos que todo el mundo está de acuerdo que deben motivarse. Hay unos laudos en que la gente se pone de acuerdo en que no tengan motivación y ese, digamos, es un caso diferente. Pero la pregunta es si un tribunal tiene que contestar absolutamente todo lo que le ponen sobre la mesa o si basta con mencionar aquellos argumentos que el tribunal considera que resuelven el caso. Yo creo realmente que el tribunal sí tiene la carga de referirse a todos los argumentos que le ponen sobre la mesa, en el entendido de que hay muchos argumentos que se desprenden lógicamente de otros y si uno descarga el primero, pues no tiene necesidad de referirse a los que se desprenden de ese. Para mí siempre, yo le digo esto muchas veces a los estudiantes, les digo, uno de los grandes poderes de los jueces que deciden en última instancia como los árbitros es decir qué temas omiten, decidir qué temas omiten. Y hay veces que uno lee sentencias o laudos donde uno dice, no fueron capaces de pronunciarse sobre esto y más bien, y yo creo que uno tiene la carga de hacerlo, porque creo que es para lo que a uno lo designan. Y si las partes tienen una serie de argumentos, yo creo que hay que referirse a ellos, nuevamente omitiendo los que queden eliminados por la eliminación de otros. Pero el otro tema es, ¿con qué nivel de profundidad? Porque es que nosotros estamos acostumbrados en el arbitraje doméstico a un papel del árbitro que es muy parecido al del juez, en el que hay grandes disquisiciones teóricas y académicas, etc. Y en términos generales en el arbitraje internacional eso no suele ser así. De hecho, las instituciones que revisan los laudos a uno se lo devuelven. No diga, muy interesante y todo, pero ¿cuál de las partes está sometiendo a su consideración todos estos argumentos de los que usted está hablando? Y eso tiene un tema de fondo que es un tema importante y es, realmente un tribunal debería evitar tener en cuenta argumentos que no fueron discutidos. Digamos, ese es el tema de fondo cuando a uno le dicen manténgase dentro de lo que las partes dijeron, no entre en disquisiciones teóricas adicionales, etc. No es tanto que la disquisición teórica mejore o empeore el laudo, porque podría incluso mejorarlo, sino que si no se discutió lo que uno está diciendo, de alguna manera hay una injusticia con las partes. Una parte puede decir, no, un momentico, si yo hubiera sabido que esto estaba en discusión, le hubiera planteado este tema, este argumento que no tuve la oportunidad de hacerlo. Entonces, yo creo que se deben responder todos y se deben responder de manera puntual, sobre todo
con un ejercicio que supone de parte de todos los usuarios del sistema el conocimiento suficiente. O sea, uno se encuentra muchas decisiones judiciales y arbitrales muchas veces que explican y explican y explican una cantidad de cosas pues que realmente no hay necesidad de explicar, ¿no? Entonces, si es un pleito sobre un contrato de fiducia mercantil, el laudo tiene 5 páginas explicando en qué consiste el contrato de fiducia mercantil. Ese es el tipo de cosas que realmente me parece que atentan contra la eficiencia. No es el hecho de referirse al tema, sino de entrar en disquisiciones innecesarias, que eso es muy propio a veces de las culturas latinoamericanas. Los abogados latinoamericanos tenemos fama de escribir mucho más que los anglosajones y que los europeos continentales. Entonces, creo que debemos escribir mucho menos, creo que podemos escribir mucho menos, pero creo que el camino para llegar allá es ser más puntual con los argumentos y no referirnos a una menor cantidad de argumentos. Muchísimas gracias. Y esa profundidad con respecto a los argumentos también se debe predicar igual con respecto de las pruebas que el tribunal debe entrar a analizar. Sin duda, y hay un tema que de pronto uno podría ver más, y es, a uno no se le puede olvidar que el arbitraje, el litigio en general, son ejercicios de persuasión. Entonces, a veces hay tribunales o jueces, en fin, lo que sea, que citan a partes de un testimonio, que citan a partes de un dictamen pericial y con base en eso deciden y todo muy bien, pero son muy escuetos en decirle a las partes por qué ese fue el testimonio que lo convenció o hay otro testimonio que no lo convenció. Es muy interesante, pero a veces se encuentra uno unos laudos que son muy ricos en eso y dicen, miren, la parte demandante dijo tan, y son 3 páginas explicando lo que uno dijo. Y de pronto el tribunal dice, no estoy convencido. Y no estoy convencido porque tal cosa. Y era labor suya convencerme. Y yo creo que en el análisis de las pruebas hay que hacer un análisis y una manifestación sobre el efecto de persuasión que tuvo sobre el tribunal. Decir, mire, este testigo dijo estas cosas, pero ¿sabe qué? Yo no termino de creerle. Y no termino de creerle porque hay una contradicción entre lo que dijo aquí y lo que dijo allá, porque es un testigo que por su papel en el caso probablemente tendría un motivo para caracterizar las cosas de una determinada manera. Esa es una parte que no veo con tanta frecuencia en los laudos y que me gustaría ver más. Es decir, ¿a ustedes qué fue lo que los convenció? Porque finalmente hay un elemento subjetivo de persuasión que tiene que ver con el análisis de las pruebas, pero ese análisis de las pruebas pasa por una valoración de la credibilidad profesional, de la credibilidad personal. Entonces, en eso sí creo que los laudos no deben ahorrar esfuerzos ni deben ahorrar espacio, porque además creo que es lo que las partes están esperando. Las partes no están esperando lecciones de derecho, las partes están esperando que el tribunal se siente y diga de todo lo que pasó, qué fue lo que volteó la balanza para allá o para acá. Muchísimas gracias. Doctor Eduardo. Sí, yo creo que la pregunta que formula Alberto es la pregunta fundamental y es si el tribunal debe responder a todos los argumentos realizados por las partes y debe analizar todas y cada una de las pruebas. Y yo sobre eso veo 2 tendencias más bien contrarias a un laudo exhaustivo. La primera tendencia, que no deja de ser divertida, es que se ve cada vez más en laudos una frase más o menos modelo al principio del razonamiento del tribunal, donde el tribunal dice que a pesar de que no mencione argumentos y pruebas, los ha estudiado todos y se las ha leído todas. Ese tipo de frases dan la impresión más bien de que el tribunal hizo lo contrario, pero hay una tendencia muy grande a utilizar este tipo de frases para no tener precisamente que referirse a todos los argumentos y a todas las pruebas. Y la otra tendencia que se observa en una iniciativa de la CCI que está siendo liderada por el doctor Andrés Jana, es buscar lo que se llamaría el laudo con lo estrictamente mínimo. Es decir, ¿qué se necesita para que un laudo sea considerado motivado y sea válido sin necesidad de referirse a todos los argumentos y de mencionar todas las pruebas? Entonces allí evidentemente hay un análisis de derecho comparado, saber qué se acepta en cada jurisdicción,
pero sobre todo hay una idea que a mí me parece bastante interesante y es que finalmente lo que se motiva son las decisiones. Entonces, lo que importa es que lo que vemos en la parte resolutiva esté explicado en la parte motiva, independientemente de que esa motivación pase por todos los argumentos de las partes y por todas las pruebas que presentaron las partes. Magnífico. Doctor Felipe. No, tal vez solo una reflexión un poco personal que yo me he hecho siempre y que no sé si más tal vez una pregunta para Alberto y para Eduardo. A mí se me ha parecido que la publicidad de los laudos genera laudos más largos, o sea que genera, pues cuando Alberto estaba diciendo, ¿hasta dónde debo decir yo? ¿Sí? Listo, yo tengo que considerar de las partes, pero tengo que escribir 5 o 6 páginas de qué es el contrato de fiducia cuando estamos hablando de un contrato de fiducia. Mi pensar y un poco mi reflexión personal académica, además lo he discutido con mis estudiantes, es ¿será que la publicidad es la que lleva a eso? Porque claro, si el laudo es para las partes, que es como debe ser, el laudo es para las partes, y no se conoce, ¿será que los árbitros tienen tanta motivación de escribir tan largo y de sentar de alguna manera doctrina? Porque sí, yo creo que lo que los árbitros hacen algunas veces al escribir tan largo en laudos nacionales y que uno los pueda conseguir en la página de la Cámara de Comercio de Bogotá o de la Cámara de Comercio de Cali, la Cámara de Comercio de Medellín, es sentar doctrina. Y que, digamos, el doctor Pepe dijo que tan, la doctora Pepa dijo que tan. Entonces, tal vez más una pregunta que un comentario, Sebas, a partir de una reflexión personal que me he hecho hace mucho tiempo. No sé, Alberto y Eduardo, qué pena rebotarle la pregunta con mi comentario, pero... Y yo sí creo, Felipe, que eso incide. Además, hay gente que aboga, hablando por lo menos de arbitraje doméstico, por una especie de jurisprudencia arbitral, etcétera. Digamos que no quiero decir precedentes porque no son precedentes, pero laudos anteriores pueden influir en decisiones posteriores y yo creo que sin duda el propósito de que eso ocurra influye en que la gente pues haga laudos más largos, sí creería. Coincido totalmente y eso se ve con mucha claridad en el arbitraje de inversiones, donde yo creo los árbitros tienen mucho cuidado cuando los escriben, no solo para decir lo que quieren decir, sino para no decir más de la cuenta. Y un último comentario sobre el tema de las pruebas que he visto algunos tribunales hacerlo, y es los tribunales a veces le advierten de antemano a las partes que no van a revisar algunas pruebas salvo que las partes le pidan que lo haga. Yo recuerdo un caso que una de las partes presentó una cantidad grandísima de documentos y el tribunal de entrada le dijo, por favor me dicen en el memorial posterior a la audiencia cuáles de estas pruebas quiere que yo revise, pues yo no me voy a leer todo eso. Perfecto, entonces las partes saben, eso le facilita, pero fíjese, yo sé que da un poquito de risa, pero en términos generales eso le facilita la labor a todo el mundo, porque la verdad del asunto es que las pruebas deberían haber sido utilizadas por las partes dentro de sus argumentos realmente para merecer ser consideradas. Esa idea de que uno presenta 100 documentos, menciona en sus argumentos 40 y cruza los dedos a ver si entre los otros 60 de pronto el juez encuentra un argumento que a uno no se le ocurrió y con base en eso falla el caso, esa realmente no debería ser la dinámica. Entonces, a mí me parece perfectamente legítimo que un tribunal diga, bueno, muy bien, si usted quiere que yo tenga en cuenta ciertos documentos, dígame cuáles y no me mande a mí con un cheque en blanco a que tengo que leerme una cantidad de documentos a ver de ahí qué se desprende y qué se me ocurre. Digamos que las partes tienen una carga también de presentar su caso de una manera completa. Entonces, pues esa es una herramienta que en su momento, a mí me sorprendió un poco la primera vez que la vi, pero creo que es justa desde el punto de vista procedimental y creo que es profesional de parte de los árbitros decir, mire, perfecto, pero es que usted me acaba de presentar 3.800 páginas, dígame qué me leo y dígame para qué y con mucho gusto, y si no, no me lo voy a leer. Eso me parece que es una buena solución a veces para los expedientes que son excesivamente gruesos. Y quizás ese acto de honestidad al final es una cosa que las partes también agradecen, porque seguramente que el árbitro no lo diga no significa que no lo vaya a hacer, y en esa medida la diferencia está en que por lo menos uno está advertido y actuará de conformidad con eso. Sin duda. Pues bien, muchísimas gracias a nuestros tres panelistas. Quedan muchas reflexiones sobre esta figura del laudo, sobre qué herramientas, digamos, se deben mejorar, qué cosas se deben tener en cuenta y también un poco el mensaje de
qué ejercicios debería tener en cuenta los tribunales arbitrales al momento de confeccionar esto, que es al final el documento que las partes están esperando a lo largo de todo el trámite. Muy bien, muchas gracias por el excelente panel.